Vamos a terminar de ver lo que son los compuestos orgánicos, recordando que la semana, bueno, venimos de 2 semanas con este tema que es un poco largo. Vimos para hacer un feedback, o sea, un repaso, una retroalimentación, que los compuestos orgánicos, como su nombre lo dice, están en la materia orgánica, pero estos los vamos a dividir en dos ramas. Decíamos que los vamos a dividir en la materia viva y la materia artificial, pero ambos son orgánicos. Ahora, en la materia viva vamos a tener biomoléculas. Las biomoléculas o macromoléculas, ¿sí? Porque las biomoléculas también reciben el nombre de macromoléculas. Estas macromoléculas son, fíjense bien, carbohidratos, ¿sí? O hidratos de carbono. Acá está la fórmula, por ejemplo, del azúcar. Y CHO es la fórmula para los carbohidratos. ¿Ok? Vamos a tener lípidos, decíamos en número 1, carbohidratos, lípidos. Número 3, proteínas. Número 4, ácidos nucleicos. Eso venimos estudiando y todo organismo vivo tiene esta molécula que está circulada acá, ¿verdad? Ok. De igual manera, empezamos el estudio específico de los carbohidratos. En el caso de los carbohidratos, pues teníamos ejemplos. Aquí está la molécula base de los carbohidratos o hidratos de carbono y son energía de inmediato consumo, ¿sí? Energía o fuentes de energía de inmediato consumo. Y poníamos ejemplo el almidón, la celulosa, la glucosa, ¿sí? El azúcar de mesa, las harinas, todas las pastas, ¿verdad? Son carbohidratos. Muy bien. Bueno, teníamos tipos de azúcares, ¿verdad? Diferentes tipos de azúcares. Tenemos los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Estos se clasifican según su complejidad estructural. Bueno, y aquí vemos los monosacáridos, ¿sí? La triosa, tetraosa, pentosa, hexosa, ¿verdad? Entonces, son azúcares, ¿verdad? Y se llaman azúcares simples o monosacáridos. Bueno, las funciones de los monosacáridos, bueno, y luego definíamos lo que eran las triosas, ¿sí? Bueno, aquí estaba, en esta va a estar la glucosa y la galactosa. Los disacáridos, que es el doble de un monosacárido, y vamos a tener, por ejemplo, la lactosa, el azúcar de la leche, la maltosa, el azúcar de la malta, y la sacarosa, que es el azúcar común que nosotros tenemos en nuestra mesa. Ok, disacárido. Ahora, los polisacáridos son más complejos porque son de más de dos. También las azúcares industriales que se ocupan en refrescos, ¿verdad? Gaseosas y cosas así, ya van a ser azúcares más complejas. Después estudiamos los lípidos. Estos monómeros, a las biomoléculas también se les conoce como monómeros o macromoléculas. Este monómero, esta macromolécula o esta biomolécula tiene su cadena principal, ¿sí? Con CH, pero también se unen oxígeno, potasio, fósforo, perdón, nitrógeno, azufre, ¿sí? Fósforo, nitrógeno y azufre. Y bueno, y teníamos de ejemplo las grasas eran de origen animal, los aceites que son de origen vegetal, los fosfolípidos, que estos van a estar a nivel de la célula, los esteroides, ¿verdad? Que van a ser el colesterol bueno, HDL, que es el bueno, y LDL, que es el malo, las ceras, ¿sí? Esos van a ser, y bueno, los triglicéridos también van a ser lípidos, no lo olvidemos, creo que esos términos en más de alguien ya los hemos escuchado. Y bueno, luego también vamos a tener los ácidos grasos que van a ser saturados, insaturados, y aquí es el colesterol. El colesterol, el HDL es la grasa buena y el LDL es la grasa mala, la saturada. Bueno, luego nos pasamos ya a las propiedades del carbono porque vimos los hidrocarburos y bueno, estuvimos viendo, ahí hay un video donde explico, ¿verdad? La nomenclatura para los enlaces, por ejemplo, los enlaces de los alcanos, alquenos y alquinos, ¿sí? Y bueno, esto pues ya no lo vamos a
a tocar ahorita porque esa explicación va muy aparte, ¿verdad? Y nos llevaría mucho tiempo. Fíjense que vamos a terminar el estudio de los hidrocarburos entendiendo de que los hidrocarburos tienen eh, funciones principales. Por ejemplo, los alcanos dijimos que van a ser todos aquellos, por ejemplo, hidrocarburos, derivados combustibles hidrocarburos como la gasolina especial, la gasolina regular, el diésel, el gas queroseno y en el caso de los alcanos, ¿verdad? El gas propano, el gas metano. Entonces, todo lo que les he mencionado ya en la práctica, pues estamos hablando de hidrocarburos de enlace sencillos, ya. Eso es por el lado de la química de los alcanos, ¿sí? Ok, en el caso de los alquenos, vamos a tener lo que es los productos derivados del petróleo. Sí, por supuesto, pero ¿cuáles, profesor? Vamos a tener los que son los plásticos, como el polietileno, ¿sí? El polipropileno, que esos ya son el Durapax, el plástico, los poliéster, hay camisas de poliéster, ¿verdad? Entonces, el vinil, ¿verdad? El vinil es una especie de plástico que se ocupa para decorar superficies metálicas. El vinilo, ¿verdad? Este, Esos van a estar ubicados como ejemplo de alquenos y también desarrollamos algunos, ¿verdad? Ejercicios. Explicamos la nomenclatura y desarrollamos algunos ejercicios. También vimos los ejemplos de los alquinos. En el caso de los alquinos, teníamos ejemplos sí, más complicados, como que se ocupa en la industria, en la soldadura industrial, como la soldadura autógena, y también se ocupa en la industria farmacéutica para los pacientes con un tratamiento con cáncer, ¿verdad? Se ocupa ese gas de acetileno para poder, sí, por decirlo así, dar un tratamiento más liviano a los pacientes con cáncer, ¿verdad? Y quimioterapia. Ahí se ocupa también las propiedades de los alquinos. Entonces, vemos la nomenclatura, eso nos interesa también cómo escoger la cadena, pero eso está en la clase de la semana pasada, ¿verdad? No lo puedo explicar ahorita porque eso lleva mucho tiempo, ¿verdad? Y ahorita pues lo que queremos es terminar esta última parte. Bueno, vamos a ver, acá tenemos las formas cíclicas. Estos cíclicos van a ser formas, ¿verdad? Geométricas y también se les conoce como anillos. Probablemente continuando, si ustedes continúan con sus estudios universitarios, van a ver que en la química orgánica, de que esas no se salvan, ¿verdad? En orgánica van a ver estos símbolos y por lo menos necesito o que más o menos tengan una idea. Fíjate que para el benceno, ¿verdad? Aquí vamos a ver lo que son los aromáticos. Vamos a tener una forma hexagonal, ¿sí? Ya, y ¿cuándo vamos a tener una química cíclica? Es un compuesto orgánico formado por 3 o 4, ¿verdad? De 5 átomos de carbono. Entonces, si te fijas, aquí las estructuras tengo 4 átomos de carbono, 3 átomos de carbono, o más de 5, ¿sí? Aquí van los carbonos en las puntas de los polígonos, ¿verdad? En este octágono, por ejemplo, podemos observar que en cada punta del octágono va un enlace de carbono. Y es por eso que se llaman acíclicos, ¿sí? O anillos, ¿verdad? Entonces, esta forma de representar un hidrocarburo se va a llamar química acíclica. Esto es nada más para la forma, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos determinar, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, pentano, ¿verdad? Y tiene una estructura simple. Ya vamos a ver cuánto tiene una doble rayita, ¿sí? Acá, por ejemplo, esto ya es aromáticos, los aromáticos, ¿sí? El benceno va a estar en la química, ¿sí? O hidrocarburos aromáticos. Entonces, vamos a poner
hidrocarburos aromáticos. Si recordamos en el diagrama de la clase anterior, para los que estuvieron, los aromáticos en sí, ¿qué son? Bueno, estos ya en la práctica van a ser aceites que desprenden, por ejemplo, las plantas y, por ejemplo, los animales. Entonces, aunque los animales no desprenden aceites, desprenden grasa, pero estos químicos, sean aceites o sean grasas, van a ser, ¿verdad? Van a tener una cadena, ¿verdad? Tan unida que van a dejar un rastro. Bueno, yo no sé si ustedes se han extraído la grasa de la nariz y se la han olido. Eso es horrible, ¿verdad? No lo recomiendo, pero bueno, si es de uno, pues entonces, ¿por qué apesta? ¿Sí? ¿O por qué el sudor de nosotros apesta? Bueno, nosotros mismos no nos sentimos, pero otra persona puede sentir el aroma del sudor o de la grasa de otra persona. Eso apesta. ¿Por qué? Porque esto, fíjate bien, como dijimos, es un hidrocarburo que es muy penetrante, es muy viscoso. Y estas, por los enlaces que tiene, vamos a percibir un aroma. Y por eso es que se llaman aromáticos. Se ocupa también en la fabricación de perfumes, las esencias de los perfumes, ¿verdad? Ok, entonces vemos un ciclo o un anillo de compuestos orgánicos que está formado por 6 átomos de carbono. Ojo, los aromáticos siempre van a llevar esta forma. Siempre van a llevar esta forma de un anillo. Puede ser de esta forma o puede ser de esta forma también. Ok, ¿por qué? ¿Verdad? Está haciendo un hexágono y son 6 átomos de carbono. Esto que estaba señalando aquí es lo mismo que esto. Bueno, acá para enumerar, esta es la nomenclatura para los hidrocarburos aromáticos. Y vamos a ver de que están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igual acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso, perdón, 6. En este caso, 8. Pero acá pueden ser más de 3 a más, ¿verdad? Como vimos en la nomenclatura anterior. Y bueno, aquí se han nombrado algunos, ¿verdad? Para nombrar cadenas, ¿sí? Y tienen su nombre. Son complicadas las cadenas. Vamos a nombrar esa la más fácil. Y ves que tiene fíjate bien, ese es un doble, ¿sí? Y tiene un sustituyente. Estos son sustituyentes, ¿sí? Ok, esto es un sustituyente. Y vamos a ubicar, fíjate, en las cadenas es muy parecido a como enumeramos 1, 2 y 3. Si nos recordamos de cómo enumeramos las cadenas de carbonos consecuentes, entonces vamos 1, 2, 3 y bueno, si te fijas, bueno, aquí cae el primero en el primer sustituyente que tiene dos carbonos y por eso va a ser et. Si te acordás, dijimos que cuando tiene en el sustituyente o en la ramita dos, ¿verdad? Carbonos, entonces vamos a usar et. Ahora, til porque es sustituyente. Ahora, la palabra clave aquí es ciclo. Acordate, ciclo quiere decir anillo, ¿verdad? Ciclo, pro, porque es de 3. 1, 2, 3. ¿Sí? 1, 2, 3, sin interrupciones. 1, 2, 3, pro es 3, ¿sí? En la nomenclatura. Y peno, ¿sí? En el caso del eno, ¿sí? Porque tenemos un doble. Si te acordás del doble enlace, tenemos un eno. Ahora, pero tenemos otra ramita en el 3 y en la ramita del 3 solamente tengo uno y para uno, si te acordás, dijimos que iba a ser met y como es sustituyente, metil, ¿ok? Entonces, es muy similar a las cadenas, ¿verdad? Que estuvimos nombrando, solo que acá la palabra base va a ser el ciclo, que significa anillo, luego va a ir a la par del nombre, o sea, la cantidad de átomos de carbono dentro de la figura geométrica, en este caso es 3, para 3 es pro, ¿verdad? Prope y eno porque tenemos un doble enlace, ¿sí? Y bueno, eso sería un ejemplo. También podríamos hacer esto, ¿verdad? Pero no viene al caso. Esto nosotros no lo vamos a evaluar, solamente pues es para que conozcamos
que hay complejidades, ¿verdad? Vamos de lo más sencillo. La semana pasada estuvimos viendo los lineales, los ramificados, y bueno, estos ya son los estructurales en forma geométrica, ¿verdad? Ahora, el naftaleno, bueno, eso del heno, ¿sí? Vamos a tener la nafta, no sé si han visto unas pelotitas que son veneno para las cucarachas, le llaman, para los roperos, y huele un poquito pesado. Eso es puro hidrocarburo, ¿verdad? Le pone fuego, eso, ¿verdad? Arde. Ok. Y bueno, aquí tenemos pues más nomenclaturas, pero no vamos a detenernos acá, ¿sí? Y bueno, nos vamos a la parte de ya, nos introduce, después de que pasamos de los hidrocarburos, vamos rápidamente a la estructura celular. Fíjate bien, la estructura celular siempre es un tema muy importante en segundo año porque sí es cierto, lo hemos estado viendo todo este tiempo, en el laboratorio no lo dieron, pero es bueno recordar. Bueno, ¿qué significa ATP? Este significa adenosín de trisfosfato, ¿verdad? Hay 3 enlaces de fósforo, ¿sí? Adenosín de trisfosfato. ¿Pero qué es? Fíjate que el ATP es el combustible, ¿sí? Es el combustible de la célula, el ATP. Y bueno, fíjate que las células, la fuente principal de la célula es la glucosa. Ahí está, mira. Ok, ya, entonces la energía química se almacena en la glucosa, toda la energía que se transforma el cuerpo, la metaboliza, va a ir a dar a las células y esta se almacena en forma de glucosa y en otras moléculas orgánicas. ¿Sí? Las células utilizan esta energía, ¿verdad? Para, fíjate bien, jalar otras células, ¿sí? O sea, células musculares, hacerlas funcionar, las células musculares. Si, por ejemplo, tenés un bajón de azúcar, a la gente le dan una gaseosa o le hacen una azucarada. Pero es por eso, porque tenés un problema metabólico directamente en el ATP. O sea, no has comido durante varias horas y estás muy débil. O también después de una competición, ¿verdad? Los que son atletas, ¿verdad? Hemos visto o hemos sentido, ¿verdad? Que hay un consumo hasta lucitas, ¿verdad? Negritas, comenzamos a ver chispitas de colores cuando nos hemos mareado por no comer y después de una actividad deportiva. Transmitir los pulsos en las células nerviosas, transportar nutrientes, ¿sí? ¿Ok? Como por ejemplo agua, glucosa en una planta y sintetizar proteínas, ¿ok? Sintetizar proteínas, eso es reducir, ¿verdad? Bueno, aquí puedes ver la estructura de este adenosín, que aquí está, de trifosfato. Sí, este es una ribosa, es un tipo de azúcar. Y bueno, aquí tenemos la adenosina, que es el ATP. Bueno, aquí junto con estas me están haciendo el triple de del fósforo que necesitamos y la adenina, base nitrogenada, ribosa, que es un azúcar de 5 carbono. Bueno, estos, fíjense bien, me van a funcionar, me van a hacer funcionar el ATP. Y bueno, estos 3 grupos de fosfato, ¿sí? Es porque poseen fósforo. Ya el fósforo es muy importante para que el azúcar que tenemos se metabolice y pueda ser utilizado. Es como la gasolina, el petróleo, por ejemplo. El petróleo es un hidrocarburo, pero el petróleo crudo no lo podemos utilizar para, por ejemplo, un motor de combustión interna. Tiene que ser procesada, tiene que ser transformada ese petróleo y lo refinan, tiene un refinamiento. Entonces, por ejemplo, en la unión, esto vamos a tener que la molécula queda, ¿sí? Cuando pierde esto de energía, entonces el cuerpo por sí solo te pide, ¿sí? Te pide que volvás a cargar de energía, ¿ok? Y bueno, acá pues un poco más de ilustración de lo que es el ATP, ¿sí? Un poco más de ilustración. Y luego, ¿qué tiene que ver el ATP con la respiración celular? Bueno, para respirar vamos a necesitar energía.
y tanto animales como plantas, oigan, tanto animales como plantas, también las bacterias, ¿verdad? Lo van a hacer porque son organismos vivos, van a necesitar esa energía y los hongos también. Por ejemplo, ¿por qué se me descompone un pan? Bueno, porque llegan hongos a buscar las levaduras que están en el pan y a buscar la glucosa que el pan tiene, o sea, el azúcar que el pan tiene. Entonces llegan hongos y se te arruina el pan o se te arruina la tortilla. Entonces, la razón de existir de las bacterias es descomponer, fíjate bien, la materia que ha perecido, la materia viva que ha perecido, y extraer esos azúcares. Ahora, la razón, azúcares y enzimas, la razón de los hongos, de la existencia es que también, ¿verdad? Cuando detectaron que las bacterias ya están descomponiendo, se acercan y se aprovechan y se alimentan de la descomposición que han dejado las bacterias. O sea, esas enzimas, ¿verdad? Que necesitan para alimentarse y para poderse reproducir también. Ahora, tenemos, por ejemplo, aquí una reacción, ¿sí? Y esta reacción es, podríamos decir, la respiración aeróbica. ¿Qué tiene que ver con el azúcar, la respiración? Pues tiene que ver mucho, mira. Este azúcar está en nuestro cuerpo, ¿ok? Y esto es lo que nosotros, nuestro pulmón va a metabolizar, ¿sí? Ahora, hay enzimas van a ser proteínas que descomponen. Oigan bien, ¿verdad? Las enzimas van a descomponer y al aplicar una enzima, ¿sí? Esta enzima, cuando yo llevo, bueno, el pulmón trabaja así. Digamos que este es el corazón y estos son los pulmones. Bueno, y vamos a tener respiración, circulación mayor y circulación menor. Bueno, pero acá también estos están conectados, ¿sí? Ok, entonces hay, fíjate bien, una válvula, o por decirlo así, una tubería que me lleva sangre, porque aquí también tengo los alveolos, bronquiolos, ¿sí? Donde se va a procesar químicamente esto. Y por supuesto, la sangre lleva la glucosa. Entonces, cuando entra una molécula de oxígeno, esa se va en una proteína de glóbulo rojo. Y esa proteína de glóbulo rojo me la lleva al corazón. Ok, este saca su sangre, fíjate bien, y así está circulando. ¿Sí? Sangre sucia, sangre limpia. Ahora, pero aparte de eso, el pulmón va a sacar el desperdicio. ¿Cuál es el desperdicio? Miren. Este carbono no lo necesitamos tanto y se va a ir junto con una de las moléculas de oxígeno que sobró, ¿verdad? Y lo sacamos. O sea, ¿para qué ocupamos el oxígeno? Prácticamente lo ocupamos para combustionar, para quemar o para utilizar este combustible. Muy bien, entonces este va hacia afuera, por eso le voy a hacer una flecha hacia arriba, se desprende gas. Aparte de eso, eso va a ir acompañado también con agua, que vamos a también a sacarla en forma de vapor, y energía, ¿sí? ATP, dijimos que era energía. Entonces, este ciclo, ¿verdad? Donde hablamos sí, de la respiración celular, las mitocondrias, eh, eso, la mitocondria es donde se realiza parte de la respiración, ese es el ciclo de Krebs. Lamentablemente, pues bueno, no estuvimos el año pasado para poder no tener conocimientos previos porque no puedo ir tan despacio ni tan rápido porque eh, sé que hay conocimientos que tal vez no logramos entender algo, pero bueno, acá tenemos que conformarnos con lo que podemos ahorita y bueno, tenemos la glucólisis que tiene que ver con el azúcar, la NAD, ¿sí? Que es el nicotindiadedonin, que también tiene que ver con la energía, como el ATP. Entonces, bueno, en biología, ¿verdad? Se ve un montón. Ahora quiero nada más hacer el enlace porque de hidrocarburos nos pasamos a respiración celular. Bueno, de hecho es así, fíjense, empezamos con orgánica en el caso de las macromoléculas o los monómeros o biomoléculas.
que eran carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos eran el ADN y el ARN. Luego de ese estudio nos pasamos a hidrocarburos y a las cadenas, porque hacemos las dos divisiones, sí, hacemos las dos divisiones de cómo está distribuida eh, la parte de la química orgánica. Aquí me voy a regresar. Ok, acá, quiero que lleguemos acá, entonces debemos comprender eso, que esta parte tiene que ver con el organismo vivo. Ahora, ¿qué es lo que vimos de último? Vimos respiración celular. Respiración celular. Y bueno, aquí ya teníamos, ¿verdad? Respiración celular, creo que ya se los había mencionado. Y bueno, vimos acá los ejemplos de los hidrocarburos, ¿sí? Entonces, con eso cerramos lo que es la química orgánica. Voy a subir o voy a ver si tengo otro material de química orgánica más con relación a la respiración celular, porque esa, digamos, necesita ser más estudiada con más especificidad, ¿verdad? Ok, entonces, en este caso, vamos a dejar hasta acá y nos volvemos a la presentación.